Bienvenidos un día más a este programa de la primera jornada de fisioterapia en el paciente crítico impartido por el Hospital General de Querétaro en conjunto con el Hospital General de México en el marco del entrenamiento continuo México contra COVID. Licenciada Carolina Aguilera, buenas tardes. Le cedo los micrófonos para que presente a la ponente del día de hoy. Adelante. Buenas tardes, licenciada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión más de nuestra jornada de fisioterapia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la licenciada en fisioterapia Andrea Melo Villalobos. Ella es fisioterapeuta adscrita al Hospital General de México en la unidad de cuidados intensivos, en el área de cuidados respiratorios de COVID-19 y de cuidados coronarios. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y es experta también en el paciente crítico. El tema con el que vamos a platicar el día de hoy se llama Rol del fisioterapeuta en la prevención del delirium en el paciente crítico. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos en este día lluvioso. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. ¿Sí se ve y se escucha? ¿Sí se ve y se escucha bien? Sí, perfecto, licenciada. Sí, ok. Bueno, el tema del día de hoy, ya lo dijeron, rol del fisioterapeuta en la prevención del delirium. Yo creo que, bueno, la mayoría de los que están aquí conectados ya tenemos un poco de experiencia en el área de cuidados críticos, más ahora con esta pandemia, la cantidad de pacientes que hay. Y quisiera como que viajáramos un poco a esta unidad de cuidados intensivos. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí un par de veces. Está todo tranquilo, está todo bien, revisando pacientes y no falta el paciente que se está llevando la mano a la boca y todos corren de no, 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 no lo hagas, ¿no? No sé si a varios les ha pasado, a mí sí. Pero situaciones como esas, situaciones en las que pacientes ventilados los tratamos de despertar, despiertan muy ansiosos, despiertan queriéndose arrancar todas las cosas, el tubo, mucho miedo y muchas de estas experiencias, pues el estar en la unidad de cuidados intensivos es una experiencia fuerte para el paciente, para los familiares. Y una de los factores que hay que cuidar y que va a impactar mucho en la vida y en la mortalidad del paciente dentro del área de cuidados intensivos y ya de alta en casa es la instalación del delirium. Entonces vamos a comenzar definiendo el delirium. El delirium se define como un síndrome de etiología multifactorial que genera una alteración en el estado de conciencia y cognición del paciente. Es de desarrollo abrupto y se caracteriza por ser fluctuante en el tiempo. Las principales características del delirium es una alteración de la atención y en el estado de alerta del paciente, alteración en la velocidad de pensamiento, de la coherencia y de la claridad, desorientación en tiempo y espacio, deterioro de la memoria a corto plazo, y estas características no tienen relación a una alteración neurológica ya preexistente. Es importante mencionar que cuando se hace el diagnóstico del delirium, no todas estas características pueden o van a estar presentes. Puede ser una o pueden ser dos, pueden ser tres. La prevalencia general del delirium, hay papers que mencionan que va de un 16 a un 89% en pacientes hospitalizados. Se ha encontrado un 50% en pacientes postoperados y se menciona que la prevalencia mayor es en pacientes mecánicamente ventilados dentro de la unidad de cuidados intensivos con un porcentaje de 70 a 80%. Aterrizándolo al día de hoy, la prevalencia de delirium en COVID, hay un paper muy grande, menciona que del 20 al 30% de los pacientes hospitalizados por COVID van a desarrollar delirium y hasta un 85% de pacientes mecánicamente ventilados en la unidad de cuidados intensivos van a desarrollar delirium.
¿Cuáles son las consecuencias de instauración del delirium? Es aumento de días bajo ventilación mecánica, el aumento de la estancia hospitalaria, que va a generar el aumento de costos hospitalarios, aumento de la mortalidad dentro de la unidad de cuidados intensivos y fuera también, deterioro cognitivo y PICS, que son los síndromes post-cuidados intensivos. El delirium se clasifica en 3. Hay delirium hiperactivo, en donde el paciente está agitado, está ansioso, incluso violento. Hipoactivo, en donde hay somnolencia, apatía, letargo, disminución de capacidad o velocidad de respuesta. O se puede encontrar mixto, una combinación de ambos. Aquí hay un ejemplo. Esta es una pacientita que tuvimos nosotros hace poco tiempo. Su nombre es Moni. Y vamos a ver cuál era su reacción. No graba. Que se calme, cálmate. Dile, Carlos, cálmate. Si no, ¿qué? Si no se calma, ¿qué le va a pasar? Moni, qué ruda. Moni nos tocó, ella estaba intubada, de hecho tuvo una extubación fortuita. Ya cuando la extubamos sí presentó delirium y presentó delirium mixto. Había veces que la encontrábamos para realizar movilización, ponerla a hacer ejercicio. Había veces que la encontrábamos y que incluso era un poco violenta. Entonces eso genera también una barrera para que nosotros podamos continuar con los protocolos de movilización y de rehabilitación. Había otras veces en donde la encontrábamos un poco más somnolienta, sin fijar mirada, perdida en tiempo y espacio. No graba. Vamos a continuar. La etiología del delirium es multifactorial por consumo de tóxicos como los opioides, relajantes musculares, analgésicos, todo lo que es polifarmacia, infecciones, alteraciones metabólicas, electrolíticas, endocrinas o nutricionales, así como alteraciones neurológicas, sistémicas o físicas. Aquí les puse un diagrama. Hay muchos factores de riesgo que conllevan a la instauración del delirium. Factores predisponentes como la edad avanzada, la demencia o el deterioro cognitivo, discapacidad visual y auditiva, alcoholismo, desnutrición, hipotensión crónica, uso de tóxicos como los opioides o la desnutrición. Aquí de este lado hay factores de riesgo para el delirium al presentar una enfermedad. Los diferencié por colores. En cuidados críticos, los factores de los pacientes hospitalizados, los pacientes ventilados. Los factores de riesgo son la severidad de la enfermedad, deshidratación, desbalances electrolíticos, enfermedad renal aguda, insuficiencia cardíaca, y ya los factores de riesgo cuando el paciente ya está hospitalizado es dolor, infección, inmovilidad, transfusión sanguínea, dispositivos invasivos, la cantidad de días bajo ventilación mecánica, la infusión de opioides o benzodiazepinas, la restricción física, muy importante también, sedaciones profundas, polifarmacia, inmovilidad, privación de sueño, etc. Entonces son bastantes y bastante área de oportunidad ahí también. Aquí hay un resumen, prácticamente lo que es con lo que llega el paciente al hospital, la enfermedad en sí y todo el ambiente y los factores iatrogénicos van a actuar son factores de riesgo para el desarrollo del delirio. El diagnóstico, hay dos herramientas que son las más utilizadas. Ya avanzando les voy a explicar ambas. Es CAMI-Q y el Screening Test para delirium. Es importante mencionar que para realizar el diagnóstico, la valoración debe de ser de 1 a 2 veces por turno o cuando se empiezan a ver cambios abruptos en el estado cognitivo del paciente.
Súper importante mencionar que para la utilización de estas herramientas, el paciente debe de estar despierto. Ok, vamos a continuar con el ABCDEF Bundle. Creo que el día de ayer Dalia lo mencionó. Este bundle nos va a funcionar y vamos a ir desmenuzándolo poco a poco y vamos a ir viendo la importancia de la utilización de este bundle en la atención del paciente y cómo nos va a ayudar a la prevención y al tratamiento del delirium. En el A tenemos la evaluación, la prevención y el manejo del dolor. En el B, las pruebas de despertar temprano y respiración espontánea. C, manejo de la sedación. D, evaluación, prevención y manejo del delirium. E, movilización temprana. Y F, empoderamiento e interacción familiar. En cada una de estas, en cada uno de estos ítems hay factores de riesgo que predisponen al paciente al desarrollo del delirium. Como por ejemplo, en el A, que es la evaluación, prevención y manejo del dolor, está un mal manejo del dolor o una sobresedación causada por analgésicos. En el B, la sobresedación. En el C, igual, sobresedación causada por analgésicos o sedantes. En el D, que es en el delirium, los factores de riesgo son la interrupción del ciclo de sueño, la discapacidad visual o auditiva, todos los factores de riesgo que ya mencioné anteriormente. En el E, la inmovilidad, y en el F, la desorientación. Entonces vamos a ir viendo cada uno. En el A tenemos Assess, Prevent and Manage Pain. Aquí vamos a ver el manejo adecuado del dolor. Las guías de PADIS recomiendan una analgesia multimodal, igual ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito, anestesia regional, sea analgesia a base de fentanilo, y la evaluación, súper importante, la evaluación del dolor. Vamos a utilizar las escalas CPOT o la llamada BPS. Estas escalas son utilizadas para pacientes que no pueden comunicar su dolor. Entonces, Bueno, antes de eso, este paper que habla asocia al dolor al incremento del delirium. El incremento de la severidad del dolor aumenta el riesgo del desarrollo de delirium. Aquí hay una pequeña gráfica de un paper que relaciona el dolor con la deprivación del sueño y la depresión. Si ven, hay muchas flechitas. Entonces, esto es porque el dolor se asocia con la falta de sueño, esto con la depresión y por ende, factor de riesgo para el delirium. Ahora, hay flechitas del dolor hacia analgésicos y si hay una sobreanalgesia o una sobresedación, eso ya es factor de riesgo para el delirium. Pero si el dolor no es bien tratado y nuestro paciente está con dolor, eso también va a provocar el desarrollo del delirium. Entonces, súper importante que utilicemos las escalas de las cuales las herramientas que les voy a explicar a continuación para detectar el dolor y poder manejarlo adecuadamente. CPOT es la Critical Care Pain Observation Tool. Va a tener estos ítems. Vamos a ir uno por uno. La expresión facial es un rango total del 0 al 8. Arriba, una puntuación arriba de 2 ya nos habla de que nuestro paciente está presentando dolor. Entonces, en expresión facial vamos a valorar la expresión facial de nuestro paciente. Si está relajado, es 0. 1 ya es tenso, el ceño fruncido, las ceñas bajas, o sea, signos de dolor que todos conocemos y que expresamos casi todos los días, ¿no? El 2 son muecas, párpados fuertemente cerrados. El movimiento de cuerpo, 0 es ausencia de movimientos, el paciente está tranquilo. 1, protección, el paciente lleva la mano hacia donde siente el dolor o busca atención a través de los movimientos. 2 sería un paciente que está agitado, que empuja el tubo, que no obedece órdenes. Si hay existencia de tensión muscular, igual, relajado, tenso o muy tenso. Esto lo podemos también ver al momento de movilizar a nuestros pacientes. El CPOT yo creo que lo hemos aplicado sin inclusive saber qué es, ¿no? Que empezamos a mover a nuestro paciente,
sentimos la rigidez o una resistencia por parte del paciente, lo volteamos a ver y ya tiene gestos de dolor, ya cerró los ojos, ya frunció el ceño, ya movió la cara. Esos son signos de dolor. También algo muy importante que lo menciona aquí en esta herramienta es la adaptación al ventilador. Las asincronías por parte del ventilador también nos pueden dar signos o nos pueden estar diciendo de que el paciente está experimentando dolor. Muchas veces, no sé si se les ha llegado a pasar, que se acercan al ventilador, está sincrónico el paciente, pero todo se ve bien. O sea, no está desaturando, no hay datos, o si ya le movieron al ventilador y sigue siendo asincrónico, puedes empezar a preguntarte, ok, todo lo demás está bien, quizás el paciente está con dolor y por eso está aventando esas asincronías o por eso está luchando contra el ventilador. Está esta CPOT o la otra que es el Behavioral Pain Scale, la BPS, que esta la tenemos, es muy parecida. De hecho, voy a pasar a la siguiente. Lo podemos valorar con igual las expresiones faciales. Estas van de un puntaje del 1 al 4 y son diferentes ítems. La expresión facial, el movimiento de los brazos. Entre más cercano esté el movimiento, el brazo al cuerpo, o luego encuentran a los pacientes con los puñitos cerrados y también la lucha con el ventilador también lo menciona. En esta herramienta, un puntaje mayor a 6 ya está indicando dolor. Ok, vamos a continuar. Aquí hay otra gráfica justo de PADIS que también te habla de la importancia de valorar y tratar del buen manejo del dolor. Un mal manejo te va a incrementar el uso de sedantes, va a incrementar el riesgo al delirium y va a ser una barrera para la movilización o para la rehabilitación. Esto pues va a generar un círculo vicioso. Entonces, otra vez, súper importante, la evaluación del dolor, el manejo adecuado del dolor utilizando protocolos. PADIS habla de protocolos de analgesia primero. Ahorita lo vamos a ver en otro diagrama o en otra propuesta de pseudoanalgesia. Y el uso, el low use de opioides. Entonces, ahorita igual lo explico un poquito más adelante cuando hablemos también de sedación. Ok, ahora vamos a pasar al B, que habla de las pruebas despertar espontáneo y ventilación espontánea. Aquí vamos a hablar de esto va a ir junto con la reducción dinámica del soporte ventilatorio y la retirada de la ventilación mecánica. Voy a explicar cada una. La prueba para disminuir la sedación es el SAT, Spontaneous Awakening Trial. Va a ser una disminución gradual de la sedación. Vamos a continuar con la evaluación del estatus neurológico, hemodinámico y respiratorio. Y esto nos va a permitir la instalación del nivel de sedación. Dependiendo a cómo encontremos a nuestro paciente, conforme vayamos disminuyendo esa sedación, lo vamos a poder evaluar y vamos a poder tomar decisiones en cuanto a si ocupa que siga estando o teniendo la sedación profunda o moderada, o ya tolera el paciente estar un poco más despierto. Para esto nos van a ayudar estas pruebas espontáneas. Es importante mencionar que las pruebas espontáneas deben de ser graduales. Las que no son graduales, el paciente despierta muy ansioso, con mucho dolor, ¿y qué es lo que pasa? ¡Pum! Regresas otra vez a la pseudoanalgesia que tenía anteriormente. Entonces, si es gradual, lo podemos ir titulando, o se puede ir titulando mejor. El SBT es el Spontaneous Breathing Trial. Empieza con una disminución gradual de la sedación para que el paciente pueda empezar a
a ventilar por sí mismo y pueda empezar a entrar a asistir al ventilador y pasar de un modo asistido a un modo espontáneo. Igual, aquí se evalúa la mecánica ventilatoria y se evalúa si el paciente puede continuar en este modo espontáneo o si aún no está listo, se regresa, pero igual ya teniendo en cuenta ese grado de disminución de la sedación. Aquí hay un paper que explica, está muy padre, está muy bonito, si lo quieren checar, aquí se los dejo, evaluaron la eficacia del uso o de la implementación de estos protocolos de despertar temprano y de la ventilación espontánea. Aquí hay un grupo control, el cual solo habla de los cuidados regulares y solo hacen la prueba de ventilación espontánea. En el otro grupo de intervención hacen la prueba de despertar espontáneo junto con o a la par de la prueba de ventilación espontánea. Entonces, pues, hasta suena lógico. Es mejor hacer primero la prueba de despertar espontáneo y de ahí, justo como viene en la gráfica, realizar las pruebas de ventilación espontánea. Estas eran realizadas, bueno, en este protocolo lo hicieron cada 24 horas. Si el paciente toleraba la prueba de despertar espontáneo, continuaban con la prueba de ventilación espontánea. Entonces, sí se comprobó una eficacia del uso de estas pruebas. Aquí les puse unas gráficas. En el color morado claro se ve, es el grupo donde se intervino y el otro es el grupo control, el más fuerte. Entonces, aquí habla del éxito a la extubación, del alta hospitalaria, bueno, alta del cuidados críticos, de cuidados intensivos y del alta hospitalaria. Y también habla de la supervivencia al año después del alta. Entonces, pues aquí claramente se ve que hubo, aquí en eventos, dice, son 74 los pacientes que murieron, que fallecieron, los que estuvieron en ambas pruebas, y 97 personas que murieron con solo la prueba de ventilación espontánea. Entonces podemos decir que sí, que el uso de estas pruebas de despertar temprano y de ventilación espontánea incluso le pegan a la mortalidad del paciente. Vamos a continuar con el C, que es choice, bueno, el manejo de analgesia y sedación. Entonces, aquí hablamos de tener una sedación objetiva. Un less is more, que habla de menos es más, ¿no? Menos sedación o sedaciones ligeras ya están comprobadas o ya hay diversos papers hablando de que disminuye los días bajo ventilación mecánica, disminuye los días de hospitalización. Esto va a disminuir los costos, va a mejorar el pronóstico funcional del paciente y por ende una mejor calidad de vida. Para elegir la mejor forma de sedonalgesia, es importante monitorizarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante RASS, que yo creo que también todos estamos familiarizados con esta escala, que es Richmond Agitation Sedation Scale. Aquí está. Valora la sedación del 0 al 4 positivo y del 0 al 4 negativo, ¿no? Hablando de una sedación profunda o una sedación ligera. El +4, vamos a tener a un paciente combativo, ansioso, violento. Vamos del 3 al 0. Muy agitado, intenta quitarse tubos, ese es el 3. Un 2 es un paciente agitado con movimientos frecuentes, pero no es violento. Un +1 es un paciente despierto, ansioso, pero no agresivo. El 0 es un paciente que está alerta y tranquilo. Y de ahí nos vamos a paciente con sedación ligera, que es un paciente que está despierto,
que responde a la voz y que fija la mirada por más de 10 segundos. De ahí nos vamos a una sedación moderada, sedación profunda y sedación muy profunda. En una sedación muy profunda ya el paciente no responde ni a los estímulos físicos ni verbales. Nosotros, ¿en dónde sería ideal mantener a nuestro paciente? Pues en un +1 o -1. Un ejemplo de una sedación óptima, la que tenemos a continuación. Es una paciente intubada, tiene una sedación óptima que la permite incluso realizar actividades o necesidades como... Ay, creo que no se ve. Vamos a intentar otra vez. Bueno, no se ve, pero es una pacientita que tenía calor y se estaba echando aire con su, ahí se ve en la imagen, creo que la imagen sí se ve. El video no, pero se está echando aire. Entonces, pues claramente esto es una sedación óptima, incluso podíamos llegar y platicar con ella, ¿no? Ok. A ver si este video sí se ve. Es otro ejemplo de una sedación óptima. Incluso nosotros como fisioterapeutas, el manejo, o sea, para nosotros el manejo de la sedación en pacientes debe ser guiado e ir hacia alcanzar, o sea, alcanzar un nivel en el que el paciente pueda participar en los protocolos de movilización temprana. ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues con lo que ya hemos estado hablando de la interrupción diaria de la sedación, una sedación ligera, para que Gerardo, estos pacientes ¿cómo puedan estás? responder de esta manera. ¿Bien? ¿Te duele algo? ¿Nada? Vale, pues. No sientes ninguna molestia, ¿no? ¿Puedes respirar bien por el tubo? ¿Sí? Muy bien, descansa. Gerardo. Ok, hay diferentes protocolos también, bueno, diferentes artículos que hablan, que incluso ya manejan algoritmos. Por ejemplo, es un artículo que habla sobre la optimización en la sedación de pacientes con lesión cerebral. Aquí, por ejemplo, tenemos, empieza con un incremento en la presión intracraneal. Si no lo tiene, continúas. Si hay dolor, pasas a analgesia, en este caso fentanilo. No hay dolor, pasas a la siguiente. ¿Hay agitación o delirium? Sí, sí la hay. Aquí ponen el uso de ansiolíticos o benzodiazepinas como haloperidol o quetiapina. Puse un asterisco, bueno, un signo de interrogación, no es un asterisco, perdón. Porque realmente, bueno, ahorita lo vamos a hablar un poco más adelante sobre ese tratamiento farmacológico. No hay delirium, hay asincronías del ventilador, no lo sedas. Hay asincronías del ventilador, lo ajustas antes de sedarlo. O sea, antes de sedar a tu paciente, buscas si hay dolor, si hay ansiedad, si hay algo más que pueda ser modificable antes de que se le pase algo para hacer al paciente, algo para retrasar su progreso, si es algo que puedes corregir. Si no es algo que puedas corregir, pues claramente se tienen que seguir los protocolos de sedación. Aquí hay otro protocolo de sedación. De hecho lo realizaron nuestros compañeros que trabajan conmigo ahí en el Hospital General. Igual habla sobre los niveles de sedación y el cómo es importante que se manejen dependiendo a la clínica del paciente y a lo que necesite el paciente. Primero empezando con una sedación ligera, ya sea con uso de analgésicos como el fentanilo, ansiolíticos,
lo que se necesite para que el paciente esté cómodo, no sienta dolor. Ajá. Ya de ahí, dependiendo de la clínica, si el paciente necesita estar más sedado, pues vamos subiendo poco a poco. No brincamos de una sedación ligera a una sedación profunda. Vamos, sedación ligera. De hecho, aquí también en este recuadro nos recomiendan el uso de ciertos fármacos, como la dexmedetomidina. Si eso no es suficiente, te vas a una sedación ya un poco más moderada, un RAS de -2 o -3, uso de quetiapina. Si ocupas más sedación, empiezas a utilizar ya benzodiazepinas. La más utilizada y la más recomendada es midazolam, ya si el paciente lo necesita. Y ya de ahí pensar en si todavía no, el paciente no está bien y necesita estar bloqueado o necesita, porque se sigue peleando con el ventilador, entonces ya piensas en un bloqueo neuromuscular. Aquí recomiendan tal vez empezar con bolos antes de empezar con infusión. Entonces vamos de menos a más, dependiendo de lo que necesite el paciente. Y súper importante que en este proceso vayamos valorando el dolor, vayamos valorando el delirium, el nivel de analgesia, que todo sea adecuado y que no estemos o que no se esté sobresedando al paciente. Ok, vamos a continuar. Esto es muy importante. Vamos a continuar con el D, que es Assess, Prevent and Manage Delirium, que es de lo que trata nuestra charla. Aquí es la evaluación, bueno, el uso de medidas no farmacológicas, como es la mejora de la higiene de sueño, o las guías PADIS también nos recomiendan el uso de dexmedetomidina en caso de delirium hiperactivo, como preventivo o cuando ya está instaurado. Y lo más importante yo creo que es la evaluación constante del delirium mediante estas dos escalas que ahora sí las vamos a explicar. Vamos a empezar con esta que es la ICD-SC, que es la Intensive Care Delirium Screening Checklist. Esta es un poquito más larga que la otra, pero estas dos son las que tienen mayor sensibilidad. Y son las que se utilizan con mayor especificidad y sensibilidad. Entonces, esta checklist va a valorar diferentes ítems, como son el nivel alterado de conciencia con el RAS, la inatención, la desorientación, alucinaciones. Maneja también la agitación, el lenguaje inapropiado, el ciclo del sueño y las fluctuaciones durante el día. Entonces, esta escala con un score mayor o igual a 4 ya te habla de, ya se da el diagnóstico del delirium. Vamos a pasar a la otra, que es CAMI-Q. Esta es la que más se utiliza, es la que nosotros más utilizamos en nuestro hospital. ¿Por qué? Porque es fácil, es rápida y es precisa. Lo primero que vamos a hacer es valorar si hay un estado agudo del estado de conciencia de nuestro paciente. Si no lo hay, ya es negativo para delirium. Si sí lo hay, vamos a pasar a lo siguiente, que es valorar la atención. Aquí normalmente se utiliza deletrear una palabra como es Save a Heart, Casablanca, o esta otra que no es una palabra, son como letras. La que nosotros usamos es Casablanca, ¿no? Le explicas al paciente lo que vas a hacer y lo que tiene que hacer. El paciente tiene que presionar tu mano cuando escuche la letra A. Importante que no deletrees la palabra ni muy lento ni muy rápido. Con más de 2 errores que obtenga el paciente, vamos a tener que pasar al siguiente nivel para valorar el nivel de conciencia. Y si no tiene errores y lo hace bien, ya es negativo para delirium.
En el tercero se valora el nivel de conciencia. Si es RAS, otro que sea 0, sale positivo como delirium. Y si es 0, te pasas al pensamiento organizado. Aquí vas a realizar 4 preguntas muy sencillas, que realmente las respuestas son sí y no. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues a veces los pacientes van a estar intubados, no les vas a preguntar, oye, ¿en dónde vives? O ¿cuál es tu nombre completo? ¿No? Tal vez en pacientes que ya estén despiertos, que ya no tengan tubo, puedes hacer tener mayor conversación, pero estas son las preguntas. ¿Una piedra flota en el agua? Te contestan sí o no. ¿Hay peces en el mar? ¿Sí o no? ¿1 kilo pesa más de 2 kilos? ¿Sí o no? Y puedes usar ¿cómo se llama? Se me fue un hammer para clavar un martillo para clavar un clavo. Sí o no. Entonces, perdón. Más de un error ya te habla de delirium en el paciente, y si tiene de 0 a 1 error, el paciente saldría negativo a delirium. Ok, ahora vamos a hablar del manejo del delirium, y lo primero que vamos a mencionar va a ser el manejo farmacológico. Hay diferentes papers que hablan del uso del haloperidol como el fármaco principal para el manejo del delirium, antipsicóticos como la quetiapina o dexmetomidina, ya sea como preventivo, como prevención para delirium, o ya cuando el delirium está instaurado. Pero que realmente, lamento decirles lo siguiente, no está muy comprobado, no hay mucha evidencia, o no hay evidencia acerca de cierto fármaco que te diga, usa para prevenir y tratar el delirium, porque no lo hay. En este paper podemos ver que la dexmetomidina sí es usada y sí tiene resolución rápida para los síntomas del delirium, y permite, bueno, más bien, lo frena un poco y acorta la duración del delirium. Pero realmente lo que más se recomienda son las estrategias no farmacológicas para la prevención y para el tratamiento del mismo. Vamos a hablar un poquito del manejo no farmacológico. Son muchos. Está la valoración diaria, que es con la que hay que empezar. Una sedación ligera para la prevención del delirium. Manejo oportuno del dolor y agitación. Prevención del delirium. Movilización temprana, prevención y tratamiento del delirium. Retiro de aparatos invasivos. Promover la rutina día y noche. Cuidado del sueño. Establecimiento temprano de dieta normal, corrección de desórdenes metabólicos y electrolíticos, orientación del paciente constante, evitar sugestión, musicoterapia, estrategias para promover el estado cognitivo, como son libros, sopa de letras, poner a los pacientes a resolver problemas, la participación de la familia y la exposición a la luz natural. En cuidado del sueño, esta también es una pacientita. Le hicimos un antifaz, platicando con ella, le preguntábamos si tenía problemas para dormir, nos decía que sí. Muchas veces el problema que tienen los pacientes para dormir puede ser o por dolor, ansiedad, miedo, pero también factores modificables como lo son el ruido y la luz. Entonces, importante procurar mantener al paciente despierto durante el día para que pueda tener su descanso en la noche. En la noche disminuir la cantidad de luz, disminuir la cantidad de ruido, que también se pueden usar tapones. Y pues evitar, de la parte del hospital, evitar hacer procedimientos invasivos durante el horario de la noche. Y pues también importante mencionar que hay papers que ya hablan sobre la eficacia de estos cuidados. También está la reorientación, el uso de lentes o de aparatos auditivos para las personas con discapacidades visuales o auditivas.
poner pizarrones con fecha, hora, nombres del personal o de familiares, o sea, que los pacientes sepan qué hora es, sepan si es de día, si es de noche. Muchas terapias intensivas no tienen ventanas, no tienen acceso a luz de día. Entonces, pues los pacientes viven en un constante, abro los ojos, veo la misma luz, abro los ojos, pues, no veo a nadie, me escucho lo mismo. Entonces, pues, imagínense, si nosotros fuéramos los que estuviéramos acostados en esa cama, cómo nos sentiríamos, ¿no? Y la estimulación cognitiva también súper importante y muy fácil de hacer. No necesitas mucho material. Nosotros en nuestra terapia imprimimos a los pacientes que están un poco más despiertos, sopas de letras, pedirles libros a los familiares, música. Tenemos por ahí una televisión que la vamos moviendo de cuarto a cuarto para poner películas o programas. Son acciones chiquitas que hacen cosas muy grandes. Vamos a hablar un poquito de la prevención de delirio. Aquí vuelvo a mencionar este paper y pues mencionar que el delirio no es tratado, sino es prevenido. O sea, el mejor tratamiento para el delirio es su prevención. Entonces, vuelvo a poner aquí todos los factores de riesgo, porque hay muchísimos que son modificables. Y la mejor manera de intervenir en la prevención es conocer los factores de riesgo que ya existen en el paciente, que existen alrededor del paciente y saber cómo o en qué momento intervenir y con qué estrategias intervenir para la prevención. Aquí hay un paper que habla incluso de es como un protocolo que ayuda como a ver la prevención y la reducción del delirium. Entonces, si ya tienes delirium, buscas todos los factores de riesgo que sean modificables, realizas todas todos esos factores de riesgo, ves cómo puedes intervenir para modificarlos, como lo que ya hemos mencionado, la sedación ligera, la movilización temprana, bueno, que eso todavía no llegamos a eso, pero vamos a llegar. Y ver la valoración de la ansiedad y del dolor. Ok, ya llegamos a la movilización temprana que a todos nos gusta. Y es lo que estamos haciendo todos los días. Entonces, esta es la parte, la E del A2F Bundle, que habla de la terapia física y ocupacional. Vamos a hablar de movilizaciones pasivas, activas, encaminando siempre la progresión funcional del paciente. Y también incluso las guías hablan sobre coordinar el inicio de movilización temprana con los protocolos de despertar temprano. Vamos a definir rápidamente qué es la movilización temprana. Hay diferentes definiciones. El inicio de un programa de movilidad cuando el paciente pueda cooperar de forma mínima con la terapia y se ha logrado estabilidad hemodinámica y ventilatoria. Hay otra definición que nos dice que la ventilación temprana puede ser definida como la aplicación de actividad física en los primeros 2 hasta 5 días de la enfermedad o la lesión. Y pues de forma general se describe como la actividad física y rehabilitatoria de todo paciente críticamente enfermo. Beneficios de la movilización temprana en reducción de debilidad adquirida en la UCI, mejora la fuerza muscular y nivel de independencia funcional del paciente. ¿Puede mejorar el delirium? Claro que sí. Prevención de trombosis venosa profunda y úlceras por presión. Y tratándose del paciente con ventilación mecánica, disminuye las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, mejoría en el éxito del weaning. Y desde otro punto de vista financiero, es evidenciado en reducir los días de estancia intrahospitalaria. Es claro que en todo paciente la evolución a actividad voluntaria es indispensable para verdaderamente lograr los beneficios mencionados. Es decir,
ir progresando al paciente de menos a más. De movilización temprana, aquí lo tengo, de movilizaciones pasivas a activo-asistidas a activas. Siempre, siempre, siempre yendo hacia la progresión y a la secuencia funcional del paciente. Y por eso aquí menciono la evaluación funcional utilizando la ICU Mobility Scale, que va a ser, empezamos con posicionamiento, intervención en cama, decúbito a sedestación, de sedestación a bipedestación y de ahí a la marcha. Entonces, utilizando esta escala, pues si ya estamos en un nivel, no sé, 3, si nuestro paciente ya se sienta a la orilla de la cama, ¿qué va a ser lo que sigue? Pues va a ser la bipedestación. Y lo que sigue, marchar en su lugar. Y lo que sigue, caminar en asistencia. Siempre llevar nuestra intervención encaminado a esa progresión funcional. Aquí hay ejemplos de ejercicio en cama. Este es con un Motomed. Antes del Motomed, pues nos tocaba así manual. ¿Duele? Un poquito, ¿sale? Vamos con la caderita. Venga. Venga. No sé, yo siempre sonrío al ver estos pacientes, al ver estos videos. Me da mucha felicidad. La verdad es que hacemos un trabajo muy bonito. Estos solo son fotos. Ya cuando estamos en sedestación, aquí por ejemplo, tenemos al paciente que aún no es capaz no tiene mucho control de tronco, utilizamos herramientas como la que tenemos aquí para poder trabajar en sedestación o trabajar en equipo, en conjunto. Aquí estoy con Dalia, realizando cicloergometría. Pues el objetivo es, ya que el paciente está sentado en cama, pues que mantenga una sedestación activa, como acá el señor Pedrito. Vamos a continuar con otros ejemplos. 5. Aquí este es un paciente con ECMO, en rehabilitación, también increíble trabajo. Ahorita les voy a contar un poquito de su historia. 8. Estiro. 1. Al pecho. Estiro. 2. Al pecho. Estiro. 3. Al pecho. Y estiro. Bipedestación, igual este es el mismo paciente que vieron en el video anterior con ECMO, ya lo estábamos bipedestando. Y el de hasta acá también, esta es una imagen, pero el otro día lo pusimos a caminar también. Ya pues de la bipedestación, la marcha, ¿no? La marcha con apoyo y pues que sea dirigido a que sea una marcha activa. Este empezó primero, le voy a adelantar tantito para que lo vean. Ya está. Aquí el paciente caminando con tubo. En el pasado también se bipedesta. Él la parte de que estaba conectado a ECMO, traqueostomizado, conectado a ventilador, con tubo y tubo otra vez. Y eso no es impedimento. Por eso la importancia de tener una buena sedación. Si estos pacientes hubieran estado con sedaciones profundas, nada de esto hubiera sido posible, retrasa la progresión funcional del paciente y esto le pega a la calidad de vida y al síndrome post-UCI. Vamos a ver este otro. Este es nuestro paciente con ECMO, se llama Edgar. Ya es una marcha activa. También aquí. Se para solo, bueno, con apoyo de andadera, pero solo. Empieza con marcha en su lugar y empieza a dar pasos. ¿Otro poquito? ¿Sí, verdad?
Entonces, después de ver todos estos videos, ¿por qué no se mueven a nuestros pacientes? ¿Por qué todavía hay muchos hospitales, muchas terapias intensivas en las que pues esto no está pasando? Y es que todavía existen muchas barreras para la movilización temprana, ya sea por falta de equipo inmobiliario, por falta de capacitación y cultura de movilidad, que yo creo que eso es en lo que más hay que pues echarle ganas como fisioterapeutas. Hacer crecer esto. Todavía hay barreras como la seguridad del paciente y la estabilidad, que ya sabemos que la movilización temprana es segura para el paciente críticamente enfermo. Otras barreras, prácticas erróneas en sedación, múltiples accesos venosos y equipo médico adherido, que como ya vimos, si un paciente con tubo se para, se sienta, puede caminar, realmente cuál es la barrera, ¿no? Material inmobiliario pobre para la práctica, pocas indicaciones médicas para la movilización temprana, inadecuado permiso de personal para movilizar, eso también suele pasar en muchos hospitales, poca coordinación del equipo multidisciplinario, la agudeza del estado clínico y el aumento de la carga de trabajo. Son algunas de las barreras. Vamos a pasar al F de nuestro A2F bundle, ya es el último, no menos importante, es el Family Empowerment. Yo creo que es de los más importantes hasta eso. Esto nos va a ayudar a la reorientación de los pacientes, apoyo emocional y espiritual, como estimulación cognitiva. Las guías hablan de UCI de puertas abiertas y de la participación de los familiares en la movilización. Aquí tenemos unos ejemplos. Como prevención del delirium, yo creo que aquí está todo en esta imagen. Es una pacientita que sacamos a un área donde pega la luz de día. La persona de aquí al ladito es su mamá y estamos haciendo ejercicio físico. En la otra imagen aquí es una señora y su hijo. Su hijo entró y le está ayudando a comer. Igual vuelvo a citar este artículo, si no lo han leído, vayan a leerlo, está muy bonito. Habla también pues de una unidad de cuidados intensivos humanizada, en donde todo lo que hemos estado hablando es como aterrizarlo a esto, ¿no? A mantener una unidad de cuidados intensivos humanizada, y habla de la movilización temprana, de la comunicación tanto multidisciplinaria, o sea, entre los personales de la salud, como con la familia, como con el paciente. Higiene y cuidado personal, también muy importante. La recreación, bienestar mental, el manejo óptimo de sedación y analgesia y las implementaciones de técnicas no farmacológicas para la prevención del delirium, y el compromiso y empoderamiento familiar. Los beneficios de la humanización en la UCI, yo creo que puse estas imágenes como para describirlo. Es una pacientita, llegó con nosotros, aquí está sentada, pues aún no se podía poner de pie, y unos días después de un poco de rehabilitación, de un poco de días, aquí está del otro lado, ya de pie, muy contenta. Y pues esto también, yo creo que este video lo dice todo. El alta de un paciente yéndose a su casa. Aquí hay más ejemplos de la humanización en la UCI. Un paciente intubado, sin poderse comunicar, pero eso no es barrera. O sea, le dimos una hoja, un papel para que pudiera comunicarse, hablar con nosotros, escribirle algo a su familia, escribir su experiencia dentro del hospital, que también eso es muy importante. Aquí está la hermana de un pacientito. Mueve tu dedo. Mueve tu dedo. Aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? 1,
terapia física recreativa. Aquí está. La importancia de mantener la comunicación con los familiares, más ahora en pandemia, videollamadas, cartas. Yo creo que todos vemos y nos damos cuenta en la cara de los pacientes cuando escuchan a su familiar, cuando ven a su familiar, el salir a caminar, luz de día, salir de ese cuarto, salir de ese ambiente tan feo. Creo que acá hay otros, ¿no? Aquí la mamá de la pacientita participó con nosotros en la rehabilitación. Aquí Miguel platicando con el paciente mientras tal vez un descanso del ejercicio, mientras hace cicloergometría. El ver un poco de luz. Aquí Diego con nuestra paciente, higiene y cuidados de aseo personal. Y bueno, la pregunta, ¿no? Del millón. ¿El fisioterapeuta en dónde entra en este A2F Bundle? Y yo creo que a lo largo de lo que les fui explicando, yo creo que ya conocemos la respuesta. Y aquí hay dos papers importantes que definen el rol de las competencias bueno, este es argentino, del kinesiólogo en la unidad de cuidados intensivos. Y en todos, empezando en el A, la valoración del dolor, del delirium y el nivel de sedación en pacientes críticos, utilizando las escalas que ya vimos. En el B, igual. Las competencias, aquí lo cita y ojalá que ya salga uno igualito a pero mexicano, ¿no? De las competencias específicas del fisioterapeuta dentro de la unidad de cuidados intensivos. La selección de pacientes de acuerdo con guías y protocolos, la evaluación para el inicio de la desconexión o del weaning de la ventilación mecánica, implementación y monitorización de pruebas de respiración espontánea, implementación y monitorización de soporte ventilatorio parcial, que de hecho, hablando de esto un poquito, el paper que les presenté en un principio hablando de las eficacias de las pruebas de ventilación espontáneas, esos se coordinaban y se hicieron en 4 universidades, en 4 hospitales, en Estados Unidos, y los que realizaban esas pruebas de respiración espontánea eran terapeutas respiratorios y enfermeras hacían las pruebas de despertar temprano, de despertar espontáneo. Bueno, evaluación de la mecánica respiratoria durante la respiración espontánea, la evaluación de casos de fracaso durante la desconexión y la implementación de estrategias de disminución gradual del soporte ventilatorio. En el caso del C, pues lo que son las valoraciones, el CAMI-Q para la detección del delirio. Seguimos con la prevención del delirium, o sea, toda la implementación de medidas no farmacológicas para la prevención y el tratamiento, todo lo que es comunicación, reorientación, preservación del ciclo del sueño-vigilia, movilización temprana. Yo creo que en letras mayúsculas, movilización temprana, que igual, o sea, selección de pacientes de acuerdo con guías y protocolos, la evaluación para el inicio, la interrupción de la rehabilitación con criterios de seguridad, la implementación de cuidados posturales, movilización empezando por pasiva, activo-asistida, activa, ejercicios funcionales, electroestimulación neuromuscular y férulas de posicionamiento. Entonces realmente, y justo por eso también les expliqué todo el A2F Bundle, porque en todos los ítems del A al F estamos nosotros. En el de familia, igual en nuestro hospital, tenemos la fortuna y bueno, nos costó un poquito luchar contra eso en el sentido de que nos dejaran meter a los familiares a las terapias intensivas, pero pues es algo que hacemos todos los días, ¿no? Y es algo que cambia en porcentajes la progresión del paciente. Y todo esto de lo que llevamos hablando, pues le va a pegar y vamos a disminuir
los PICS, que es el Post-Intensive Care Syndrome. Dentro de estos se engloba en 3, que es la discapacidad física, el deterioro cognitivo y la función mental. Dentro de la discapacidad física, pues está la debilidad adquirida en la UCI, por debilidad muscular, desacondicionamiento físico, polineuropatía, y esto afecta a un 40% de los pacientes. El deterioro cognitivo también es la importancia del manejo del delirium en prevención y tratamiento, porque muchos de los pacientes que presentan delirium intrahospitalario están propensos a presentar un deterioro cognitivo después, 6 meses después del alta, hasta 1 año después del alta. Esto pues disminuye la calidad de vida, reduce la capacidad para realizar actividades de la vida diaria y es un deterioro de la función cognitiva, como en la memoria, el lenguaje, ubicación en tiempo y espacio y resolución de problemas. Pasa mucho que los pacientes al alta hospitalaria tardan meses en regresar a sus actividades de la vida diaria, dejan trabajos, tardan de meses a años a regresar, si es que regresan. En función mental, depresión en pacientes hay un 30%, ansiedad un 70%, estrés postraumático de un 10 a un 50% en pacientes que fueron hospitalizados o que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, más aparte trastornos del sueño. Entonces, pues muchísimas cosas que podemos empezar a manejar y a evitar con estas intervenciones de las que les estoy hablando. Entonces, pues importante también tener esto en cuenta porque la medicina cada vez está más desarrollada. Aquí les puse este diagrama, o sea, la tecnología sigue avanzando, entonces también la cantidad de pacientes o de personas mayores incrementan entonces también los sobrevivientes a las terapias intensivas y los familiares también. Y aquí también pues está todos los impairments, ¿no? Igual aquí, el Post-Intensive Care Syndrome no incluye, o sea, no es solo para el paciente, sino también para la familia. La familia también cruza por un duelo. También hay ansiedad por parte de la familia, depresión, y pues lo que ya mencionamos del paciente, ¿no? Igual aquí complicaciones de PICS en la familia, la prevalencia del síndrome postcuidados intensivos de los familiares, depresión, ansiedad, también para los cuidadores hay síndromes de burnout para los pacientes pues, que se van a casa, que todavía no son independientes y pues sus familiares también tienen que tomar roles que pues antes no tenían, ¿no? Dejar tal vez trabajos por quedarse a cuidar a su familiar, etcétera, etcétera. Depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumático. Y pues la calidad de vida por PICS también se ve afectada. Aquí hay diferentes estudios en donde siguen al paciente 1 año después del alta hospitalaria. Aquí se ve en estas gráficas, como por ejemplo de esta, la que está más oscura es el porcentaje de las personas que que tenían trabajo y lo que sucede ya después, 6 meses después de salir del hospital de cuidados críticos, baja hasta la mitad casi, ¿no? También personas que renunciaron a su trabajo o que tuvieron que cambiar de trabajo. La cantidad de personas que necesitó de servicios post hospitalización, ya fuera de una enfermera, de un médico y de terapia ocupacional,
terapia física, terapia psicológica. También hay un ABCDFG, H, para PICS, que habla del manejo de la vía aérea, de pruebas de ventilación espontánea, coordinación de la atención, manejo de delirio, movilización temprana, seguimiento familiar, buena comunicación, material e información. Entonces, pues ya concluyendo, el delirium no es algo nuevo. El delirium se conoce desde hace muchos años, pero sigue siendo infradiagnosticado en muchas ocasiones. Y eso también pasa porque pues el paciente crítico tiene tanto, o sea, hay tantas cosas que lo rodean, tanto que se tiene que manejar, que muchas veces el delirium se pasa de lado. Pero ya espero que esta charla les haya cambiado un poco el chip, les haya interesado un poco más, hayan visto otras maneras y de cómo las intervenciones no farmacológicas, la movilización temprana, cómo nos ayuda a prevenir y a tratar el delirio. El fisioterapeuta cumple un rol muy importante, así como todo el equipo multidisciplinario involucrado en la atención del paciente en estado crítico. Humanizar el servicio y la movilización temprana son pilares en la atención fisioterapéutica y en el manejo del delirio. Y cuidar el cerebro es cuidar el futuro del paciente. Ya lo vimos con todos estos, con estos PICs y de cómo vamos a ayudar nosotros y cuál va a ser nuestro rol dentro del manejo del delirio. Y por último, pues nada más, es un pacientito que estuvimos viendo todo el equipo de rehabilitación del Hospital General de México. Es un paciente que estuvo bajo ECMO y pues nada más les voy a pues mostrar un poquito de su trayectoria, de cuando lo empezamos a ver en cama, muy débil, y pues todo esto de lo que hablamos, la interacción de la familia. Aquí está su mami, él está en Reposet, está de aquí al lado de su mamá. La importancia de la cercanía de la familia, híjole, yo creo que de los pilares también más importantes. Aquí les voy a poner ya los videitos. Vamos, 11. Entonces, 12. también hablar con Vamos, él, fuerte. o sea, él también 13. cruzó por ansiedad, por depresión. 14. O sea, a veces llegábamos a atenderlo, no nos 15. quería ver, nos hacía caras. Y pues ahí estábamos todos los días. Venga, fuerte. Ah, no se ve. 10. Venga, derechita la cabeza. 5 más. Bueno, aquí sedestación. 1. Muy bien. Ya no se vio. 8. Y pues todas estas intervenciones, al final, 10. vamos a ver también un poco de... Aquí fue un día que no quiso hacer mucho ejercicio, lo pusimos a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Acá ya cuando se pudo parar, lo pudimos, creo que esa fue la primera vez que lo pusimos en pie, entre 4, todavía conectado al ECMO. El de atrás es médico ayudándonos. También los enfermeros luego nos ayudaban. Ahí está. Y su mamá echando porras atrás, grabándonos. Su mamá siempre presente, siempre al pie de cañón. Y pues se ve, ¿no? Ay, no, no se ve. Qué lástima. Bueno, aquí ya estaba caminando solito en la andadera antes de la alta hospitalaria. Aquí ya no traía tráqueos, se fue de canulado, se fue deambulando, hablando a su casa. Y voy a enseñarles el que sigue. Espero que sí se pueda ver. Nos lo mandó su familia, es él en su casa caminando, con puntas nasales convencionales, solito, caminando, bajando las escaleras, y pues todo gracias al equipo multidisciplinario. También estuvimos mucho en contacto tanto con la familia como con los médicos,
pues esto se puede hacer con cada paciente que pise los cuidados intensivos. Entonces, bueno, pues con esto concluyo la charla de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Melo. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat o levantando su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos el micrófono. Mientras, licenciada, ya tenemos aquí una pregunta de nuestros participantes del chat. El participante Mai pregunta, ¿cuánto tiempo sería el indicado para dedicar a un paciente en UCI y el número de fisios para lograr dar una intervención adecuada, licenciada? Ok. Nosotros nos tardamos, normalmente la intervención depende de lo que se realice en la sesión y de cómo está el paciente. De 30 minutos a 60 minutos, hay veces que duramos 1 hora y media con el paciente. También depende mucho del tiempo que tengamos nosotros. Afortunadamente, soy adscrita al servicio de cuidados críticos, entonces estamos ahí todo el día. Cuando tenemos un poquito más de tiempo, podemos dedicarle un poquito más de tiempo, pero con 30 minutos, con 15 minutos de ejercicio total que sume el paciente, es una terapia funcional. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Aquí también tenemos un comentario de Saraí. Ella nos dice, como fisioterapeuta, ¿cree que la participación en UCI tenga que ver algo con lo administrativo o por el desconocimiento del rol de fisioterapia? Esto, bueno, seguramente nos lo comenta que, bueno, la fisioterapia no está en todas las UCIs, ¿no, licenciada? Sí, al día de hoy no todas las terapias cuentan con fisioterapeutas adscritos. Pues seguimos picando hielo. Es cuestión de que todos aprendamos, o sea, que charlas como estas y espacios como estos y participación de todos ustedes. También, pues, muchas gracias por quedarse, por escucharme y pues por seguir ahí. O sea, sí hay mucho hielo que picar todavía, pero creo que vamos por buen camino y es solo, pues, no dejarnos, ¿no? No hacernos para atrás, sino seguir siempre al frente. Creo que en cuestiones administrativas sí debe existir, sí hay el rol de fisioterapeuta en cuestiones administrativas. Lo desconozco un poco, pero igual sería de gestionar. Perfecto, licenciada. Aquí también tenemos otra pregunta de Cecilia Ruiz. Ella nos dice, ¿qué opina usted del posicionamiento en prono en la terapia con pacientes sedados, licenciada? ¿Qué opino? Pues es necesario. Importante mencionar que no hay movilización temprana para pacientes que están en prono. Están en prono porque necesitan el prono, necesitan descansar, y pacientes que están en prono pues no se tocan, pero cuando es necesario sí es necesario. Muchas gracias, licenciada. Aquí también tenemos otra pregunta de Brenda Lisset. Ella dice, ¿la valoración del delirium es igual para pacientes adultos que para pacientes adolescentes o niños que han sido sometidos a una sedación, licenciada? Sí, pero aún hay sesgo en pediátricos. Pero sí es la herramienta utilizada. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí tenemos un comentario de Ana Cristina Flores. Ella nos dice, buenas tardes, yo intenté acercarme a la Secretaría de Salud de Zacatecas para implementar el área de fisioterapia hospitalaria y no hubo respuesta. Esto fue hace 3 años. Aquí continúa con su comentario. Dice que se percató de las necesidades de dicho hospital en sus prácticas en la universidad. Y que le comentaron que no había una clave de fisioterapeuta para la contratación.
Y aquí, bueno, dice que también es una necesidad que haya todos los protocolos, tanto de prevención como estancia hospitalaria y alta con acompañamiento. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciado? Híjole, yo creo que hasta el día de hoy todavía sufrimos por plazas. No las hay, no hay, creo que faltan códigos también em, para fisioterapeutas dentro de cuidados intensivos. Incluso yo creo que con esta pandemia se están abriendo muchas puertas porque se está viendo la necesidad de nuestra intervención en los cuidados críticos. Entonces, pues ahora sí que aprovechar los espacios, comunicarnos, abrir puertas con médicos, con personas con las que podamos pues ir buscando, ¿no? Ir buscando como un camino, y pues esperamos hacer esto crecer, esperamos que también ya exista una especialidad que aquí en México no la hay, porque también pues falta un poquito de esa parte, ¿no? Pero ahí vamos, yo creo. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Al parecer ya no hay más preguntas en el chat. No sé si usted quiera cerrar con algo que considere importante para nuestros participantes que no le hayamos preguntado, licenciada. Pues espero más bien que con mi charla haber generado un poquito más de interés, más ganas de trabajar, más ganas de aprender, de continuar, que seguir este camino. Pues no hay que dejar de echarle ganas. Todos los fisioterapeutas que me escuchan, que están en área de cuidados intensivos, no se despeguen de sus pacientes, sigan estos protocolos, tengan pues esa apertura con los médicos, y pues nada, que esto siga creciendo. También doy muchas gracias por el espacio. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Aquí también en el chat, y es importante mencionarlo, tenemos muchos comentarios de felicitación hacia usted, licenciada, por su gran exposición, por su gran calidad en el tema, y pues le hacemos llegar estas felicitaciones, licenciada. Muchas gracias. Licenciada Carolina, no sé si quiera agregar algo para cerrar esta sesión. Sí, claro que sí, muchas gracias. Solo comentarles rápidamente, porque he visto la inquietud de que sí existen los códigos para licenciados en rehabilitación. Es parte de lo que ojalá podamos, veremos la forma de poderlo retomar en su momento con la plática de gestión para del servicio de rehabilitación en unidades de cuidados intensivos. Existen los códigos, lo que queremos es que ustedes sepan pues cuáles son, en qué consisten, y pues hacer una propuesta, ¿no? Un camino de cómo se pueden gestionar estas plazas, porque sí las hay, nada más que es un poquito complejo. Eso es lo que tenemos que analizar. Parte de nuestros propósitos de hacer estas pláticas precisamente es visibilizar el servicio, que el gremio de salud sepa de que existen que los licenciados en fisioterapia tienen una formación suficiente también para poder hacer sus actividades como parte del gremio de salud, porque a veces es lo que eso no se conoce, ¿no? Es lo que no se sabe, qué tanto puede hacer un fisio, ¿no? O a veces por eso no se piensa en él. Entonces esperamos más adelante pues poder platicar sobre estos temas. Sin embargo, bueno, le agradezco muchísimo a la licenciada Andrea Melo. Muchas felicidades por su ponencia. Gracias por estar aquí, por acompañarnos.